ambientales y otros elementos, ¿no? Como el nitrógeno en este caso. Vale. Hay quien dice y alega, es que esto viene de una charla de negacionistas, dicen que no, que es imposible, si el clima es caótico, son derivadas en ecuaciones parciales, es todo muy complejo y demás, sí, pero es que las medias salen clavadas. Una cosa es como se mueve una gota, una partícula de agua en un río, que va haciendo pues un lío, que la dejas aquí, no sabes dónde va a estar a los 5 minutos, pero el río está claro que va por ahí, la media del río es clarísima, la media de la temperatura es igual. O sea, hay unas condiciones que lo ubican en su sitio. Bueno, pues ya que tenemos una idea de diferencia entre climatología y meteorología, vamos a ver cómo detectamos un calentamiento. Y la detección es simple, es que lo hemos medido, o sea, no hay más complicación. Hay otros factores que afectan, que se puede quedar claro que se ve en calentamiento, y lo hemos medido, tengo ahí desde 1880, ¿no? Pues cómo van las temperaturas. Se puede ver que hay, primero como desde 1890 hasta el 1949, pongamos incluso, hay ahí pues una tendencia de subida, una bajada previa. Vale, eso ahí afectó el Sol, porque tiene también sus ciclos. Y después hay como una zona plana entre 1940 y 1980, eso fue fantástico, la reindustrialización de Europa del Norte principalmente, ¿no? Que empezaron pues, a tener las gasolinas con plomo, empezamos a mandar cualquier cosa como los carbones de aquí, de los lignitos, ¿no? Que se llaman, los que tienen un montón de azufre, y vamos a quemarlo. Mira, la lluvia ácida no es ninguna broma. Por dos cosas. Primero, porque soltando todo esto tiene lluvia ácida, y por otro lado, son unos aerosoles que tapan la entrada de los rayos del sol, y eso cuenta como albedo y no llega a calentar. Entonces lo enfriamos a base de quemar los cultivos. Hicimos leyes de aire limpio y entonces solo quedó la componente de calentamiento global que va subiendo. Si hay muchas marquitas porque son medias, o sea, las líneas son las medias a 5 años, se intenta estudiar suavemente cómo es el comportamiento del clima. Aquí tenemos desde un poquito más atrás, desde 1800, cómo era el clima. Hay momentos que los tenemos medidos, solo explicaré un poquito las medidas. Las medidas por termómetro llevamos 200 años de medida. Las medidas de globo sonda, unos 70 años midiendo por globo sonda. Las medidas de satélite, que no miden lo mismo, porque todas estas miden la temperatura donde está el termómetro, pero el de satélite mide una zona en media. Pues esas llevamos desde los 70 también midiendo desde satélite, y lo que medimos es que la temperatura de cualquiera de las formas va a aumentar. Y eso es toda la zona que hay que colorear. Lo anterior pues lo sacamos por lo que llamamos proxies geológicos, que es cosas que tienen dependencia con la temperatura que hay. Bueno, aquí va pues, formas de hacer medias, la temperatura del aire, parece que es como muy importante, pero realmente importante es que no somos el planeta Tierra. Eso es un egocentrismo del Homo sapiens terrible. Somos el planeta más bien agua. El planeta océano, porque ocupa más superficie, y climatológicamente tiene mucho más efecto. Es un reservorio de CO2 que acidifica el agua, es un problema, a ver qué tipo de peces comemos luego, y por otro lado, guarda calor. Y su temperatura, pues ahí la tenéis, desde 1960 va ascendiendo. Entonces tenemos pues una serie de evidencias que nos dejan claro que está aumentando la temperatura. Otras pues son los glaciares, si hay menos glaciares, en media, porque los momentos puntuales tanto dan. Hay que contar cuando dan, por ejemplo, en la televisión cuando dicen el paro ha bajado tanto, hace un año era así, ¿por qué no me das los 8 años anteriores y entiendo una evolución? Porque me puedes coger un punto muy alto y un punto muy bajo de una media girada, o sea, desconfiar. Bueno, ¿qué más? Los patrones migratorios, tanto en plantas como en animales, están yendo a latitudes más altas, o sea, se alejan de los ecuadores, bueno, del Ecuador, tenemos solo un Ecuador, y las plantas, pues si pueden, van a zonas de más altura, ¿no? Donde hace más fresquito. Tenemos también la bajada del hielo en Ártico y en otros glaciares. Os enseñaré justo el total de hielo que hay en la siguiente imagen. Tenemos, bueno, lo que se comentaba del satélite, que el satélite pues mide y nos dice las temperaturas, y después ya esas centrales que son super guays, pues es el tronco de los árboles que en función de si llovió mucho, hizo mucho calor o no, pues así serán más densos los anillos, menos densos, más grandes, y otros elementos que tienen que ver con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, al parecer se fija en algunos animales, se hace más temperatura que menos, y todos esos biólogos lo saben y nos lo están contando. Esto es interdisciplinar. Y
Y luego hay también una cosa muy climática, que es la de la Tierra con esas especies de donuts dando vueltas, cómo se mueven las corrientes principalmente. Y eso es lo que hace que del Ecuador salga toda la humedad y nos caiga a nosotros. Pero esas corrientes de circulación se están ensanchando por el Ecuador y entonces se nos está yendo pues, ese anticiclón bonito que teníamos aquí en el sur de Europa, en el Mediterráneo, que nos daba un buen vino, y ese buen vino se irá hacia Alemania, si es que plantan vides, porque está aquí con un ritmo de plantación de cosas. Y nosotros, pues bueno, como el vino sí tendrá el sol, pero tendrá el sol del norte de África, en el calor me refiero, no se va a hacer la cutícula de la forma guay, los sabores se van a ir a hacer espalda. O sea, estoy poniendo pues ya cosas que afectan, no es que el vino sea muy importante, pero una planta que tarda, bueno, una planta no es algo que es leñoso, que tarda en adaptarse, su mitigación y adaptación da para hablar. Bueno, eso es el hielo marino, aquí no se ve muy bien, pero son las medias desde 1950 y se ve que la cosa sube y baja de forma sucia, pero realmente hay una tendencia como de inclinación a la izquierda, ¿verdad? No, a la derecha, a la derecha. Eso es el paso temporal, que cada vez tenemos menos. Los periódicos van a coger uno alto de un lado y otro bajo del otro y decir que cada vez hay más hielo que hace 70 años. Bueno, si lo cuentan así, pues desconfíen de quien les miente. Ahí está la tendencia. Vale. Esto es pues, una cosa que veréis muchas veces, a lo mejor cuando se refieren a la climatología, que es el palo de hockey, que esto tiene que ver con que conocemos incluso cómo se mueve la órbita de la Tierra en función con las órbitas de los otros planetas, porque a veces como que nos alejan en general y otras veces estamos como más cerca. Y ahí vienen los periodos glaciares y esa, si os fijáis, el palo de hockey va bajando y al ir bajando el palo de hockey que estaba descendiendo la temperatura porque nos estamos alejando de una época glacial, estamos en el periodo cálido interglacial y eso coincidía con nuestro conocimiento sobre la órbita de la Tierra. Pero de repente sube, pues claro, como empieza a subir hacia el 1800, ya la cosa vuelve. Ahí al inaceptado. Bueno, pues vamos a ver, perdón. Ah, más alto. Sí, es que si no me pierdo. Vale. Vale, ahora vamos a la atribución. O sea, porque sabemos que fuimos nosotros. Hombre, somos filosóficos, somos inteligentes, podemos saber. Si queréis, que como es una Raspberry Pi, que es un ordenador de tecnología friki, que te dicen cómo está hecho todo, no lo tiene ninguna, lo uso para las charlas y me dura. Bueno, ahí va. Por eso vale. Eso es la concentración de gases de efecto invernadero, pues en el tiempo, sin más. Llegamos a 1800, para arriba empezamos a quemar combustibles fósiles de todo tipo, pues emitimos CO2. Bueno, CO2, digo mucho CO2 porque todo es lo más importante, que es el que más tiempo va a permanecer en el tiempo y es el que acidifica, cambia unas reacciones químicas en el mar, acidifica el mar y la solución está de echar cosas que, aunque quemen las cosechas que nos defienden la temperatura, eso no soluciona la acidificación del mar. Si te quedas sin cosechas, si te quedas sin pescado, las liamos. Bueno, eso es el CO2 a lo largo de lo que eran las épocas glaciares. Y se ve que hay subida y bajada, en efecto. La temperatura ayuda a saber cuánto CO2 puede quedar guardado en hielo o guardado en agua, si tenemos mucho hielo y mucha agua. Pero de repente hay algo que destaca. ¿Qué destaca? Pues nuestro momento actual, porque son 400.000 años, que es el cubito de hielo más grande que hemos quitado del Ártico, que hicimos unos cuantos agujeros hasta llegar a la base y retrocedimos en el tiempo todo eso y pudimos sacar cuánto CO2 había, porque como queda por estaciones guardado mensualmente, bueno, queda el invierno y el verano muy bien registrado en el hielo, pues sabemos todo los gases que había antes. Fórmulas, igual, chachi, para quien quiera rayarse, puede pasarse una tarde entera leyendo estas cosas. Y esas fórmulas, bueno, lo que viene son, vamos a ver, sabemos física cuántica, quiere decir que podemos saber qué tipo de luz va a absorber una molécula y qué tipo de luz va a devolver. Digo luz para resumir lo de radiación electromagnética. Y como sabemos eso cómo afecta, lo modelamos. Y cuando lo modelamos vemos que los modelos nos dan tal cual el comportamiento. Donde hay un montón de colorines que se dispersan unos de otros son los forzamientos, todos y cada uno de ellos. El Sol, los volcanes son guays, porque cuando emiten CO2 que no emiten mucho, la verdad, porque no emiten mucho, emiten cosas sulfatadas que nos dan problemas de quemado de vegetales, pero baja un poquito la temperatura.
también el ozono que tenemos en la atmósfera afecta, el sol, desde luego, pero lo que más afecta nos pone ahí en azul los greenhouses, los gases de efecto invernadero. Bueno, cosas que tienen que ver con el efecto invernadero. Primero, que los inviernos se calientan más rápido que los veranos. No digo que haga más calor, digo que se calientan más rápido. Es un calor que queda retenido, que nos escapa. Las noches se calientan más que los días. O sea, su incremento es por un calor que nos escapa, entonces queda retenido, tiene más en la cuenta. Después, la atmósfera terrestre, tenemos la zona de tropopausa, que es la que limita la tropopausa, que es la troposfera, que es donde estamos viendo las nubes. Cuando de repente la nube crece hasta arriba y se ve el yunque que sale ahí en la nube de verano, llegó al límite. El resto se comporta de otra forma, pues esa se está haciendo cada vez más grande porque es la más cercana y tiene más temperatura, entonces va creciendo, vamos a tener pues, a lo mejor nubes un poco más altas. ¿Qué más? Si alguien quiere hacer dudas o me puede parar, porque si no yo sigo. Vale, cambio climático e impactos. Esto lo explico bastante bien simple. Bueno, hay un ciclo de carbono que mucha gente comenta. Claro, hay un ciclo de carbono. La naturaleza participa. Somos seres vivos, somos seres de la naturaleza, participamos de ellos. No somos uno extraño o algo distinto. Este ciclo lo conocemos. Y como conocemos el ciclo, esto voy a levantarme que son muchas. Lo más importante es la de aquí. Resulta que los seres vivos guardan carbono, somos base de carbono, ¿no? Todo lo que tenemos en este planeta. Y hay más de un tipo de carbono, porque en vez de tener 12 protones, pues puede tener 13, puede tener 14, y entonces hay unos, ahora eso se me ha olvidado, ¿cuál se fija más? Miren que se les puede mentir. Hay uno de ellos que se fija más en el cuerpo y otro que se fija menos, cuando estás vivo. Cuando quemas materia que antes fue orgánica, consigues que uno de esos CO2, ahora mismo está por lo cual, por eso ustedes tienen que buscar la información, crezca. Y resulta que el aumento de CO2 va con el aumento de nuestras emisiones. O sea, perdón, el aumento del CO2 12 respecto al CO2 13 guarda la misma proporción que nuestras emisiones. Entonces, ¿qué somos nosotros? Sin terminar. Ya que somos nosotros, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Lo que planteaba aquí desde el colectivismo político, desde la acción individual o acciones locales, porque aquí hay gente o perfiles que veo de personas que luego participarán y nos contarán qué están haciendo ellos, porque ya se puede hacer cositas. Y muchas cositas hacen